Y en efecto, tal y como revisamos durante la sesión del Pleno del Consejo Nacional Electoral efectuada este 28 de diciembre en Guayaquil, el organismo aprobó calificar y registrar a las organizaciones políticas que han cumplido con los requisitos legales y reglamentarios para participar por las dos opciones, el sí y el no, en la consulta popular sobre paraísos fiscales. 8 organizaciones sociales participarán a favor del sí y 3 por la opción del no. En la plenaria también se inscribió y registró a 18 personas naturales y jurídicas para que realicen pronósticos electorales y asimismo se calificó a 535 medios de comunicación y vallas publicitarias como proveedores de la promoción electoral para la consulta popular sobre paraísos fiscales. Sobre estos y otros detalles vamos a dialogar en nuestra primera entrevista de hoy. Diego Tello, ingeniero matemático, director nacional de procesos electorales del Consejo Nacional Electoral. Diego, bienvenido a TVL Noticias, qué gusto. Gracias por la invitación, muy buenas tardes. Primero que nada, para iniciar esta entrevista, pasar una revista, una mirada general de cómo avanzan los preparativos de cara a las elecciones de febrero próximo. Bueno, sí, efectivamente, el Consejo Nacional Electoral, cumpliendo ya el cronograma que fue aprobado, el plan operativo el 18 de febrero de este año, se encuentra ya en fases preparatorias finales para lo que es el 19 de febrero. Una de esas, por ejemplo, están ya las impresiones de las papeletas electorales, que lo está realizando el IGM. Llevamos cerca ya de un 50% de impresiones de lo que es las dignidades de presidente y vicepresidente de la República. Obviamente, después de haber realizado la convocatoria, tuvieron el plazo las diferentes organizaciones para inscribir sus candidatos. Rumbo a eso, tuvimos también ya el escogitamiento de las personas que van a integrar las mesas, las juntas receptoras del voto, e indicarle que cerca del 75% son estudiantes universitarios. Hay un cambio generacional importante. De todo este universo de los miembros de las juntas, se han notificado cerca ya del 94% de los miembros de las juntas receptoras del voto. Eso es un dato muy importante. A la par tenemos la capacitación, que son a los miembros de las juntas. A la fecha tenemos un cierre de un 34% de capacitación para ellos. Dentro de nuestro cronograma electoral se nos viene ya el 3 de enero, iniciamos lo que es la campaña electoral, el 3 hasta el 16 de febrero, que justo es la fecha que también iniciamos con el voto de las personas privadas de la libertad. El 17 tendremos el voto en casa, que es un proyecto, una política de inclusión muy importante. Se lo va a realizar en todo el país a 883 beneficiarios de este proyecto. Se realizará el 17 y el 19 tendremos ya las elecciones generales. Así de manera general lo que son las fechas en las que nos encontramos. Como parte evidentemente del calendario y el cumplimiento de los plazos. Efectivamente, y de ahí ya podemos entrar ya más en detalle en puntos muy específicos. Claro que sí. Yo daba cuenta en la presentación de esta entrevista justamente respecto de lo resuelto el día de ayer por parte del Pleno del Consejo Nacional Electoral, lo que tiene que ver con parte del proceso electoral en cuanto a la consulta popular sobre paraísos fiscales. Allí también están ya definidas aquellas organizaciones que estarán plenamente habilitadas para hacer la respectiva campaña. Sí, efectivamente. El Consejo Nacional, después de los trámites legales que tuvo que cumplir, se aprobó ya lo que es la consulta para el tema de los paraísos fiscales. Hasta el día de ayer ya se aprobaron las organizaciones en el tema de políticas y sociales que pueden participar. Recordar que las fechas de la campaña electoral, que es del 3 al 16, también concuerdan y se ponen la consulta popular. O sea, las mismas fechas de la campaña, de lo que es de las elecciones, de las candidaturas, también aplica en este caso para el caso de la consulta popular, cuyo reglamento fue aprobado inclusive antes de la convocatoria, la misma consulta popular. O sea, todas las reglas, la reglamentación y normativa fue aprobada para que todas las organizaciones políticas, estos sujetos políticos, sepan cuáles eran las reglas para el tema de consulta popular. Las dos opciones, tanto el sí cuanto el no. Exactamente, tanto con el sí, tanto como el no. ¿Qué significa eso? Que todos los ciudadanos vamos a recibir el 19 de febrero 5 papeletas. Inicialmente teníamos la de presidente, asambleístas nacionales, asambleístas provinciales, parlamentarios andinos, y tenemos ahora la papeleta de consulta popular. Igualmente, para el tema de la campaña, en este tema puntual de la consulta popular, aplicará los mismos parámetros y requisitos, en este caso, que se deberán cumplir por parte de las organizaciones políticas, todo ello enmarcado dentro de lo que establece el Código de la Democracia. Efectivamente, para el cálculo de lo que es promoción o límite del gasto, nosotros nos guiamos por el Código de la Democracia. Ahí ya nos especifica el tema de los valores puntuales, para los cuales, en el caso de las candidaturas para asambleístas nacionales, presidente parlamentario, ya tienen los montos fijados. Para el caso de promoción, en lo que pueden gastar en lo que es
radio, prensa, televisión o vallas publicitarias. Y lo propio para lo que es consulta popular. Y ya los montos se encuentran ya definidos, el Pleno ya los aprobó y ahí ya se definirán el tema de su procurador común en el caso de las opciones tanto del sí o del no, para que puedan realizar la campaña que por norma se lo permite. ¿Cuánto se designó, se asignó en este caso para la campaña por la consulta popular? El presupuesto perdón, total, operativamente para el presupuesto de una consulta popular se aprobó cerca de $2.800.000. ¿Qué implica eso? Obviamente ya no tenemos que contratar el tema de Fuerzas Armadas, Policía, coordinadores, porque está dentro del mismo proceso electoral. Correcto. Entonces los rubros, realmente la cifra es muy pequeña debido a que son temas muy logísticos, la impresión del tema de las papeletas, de documentos, de sobres, material genérico que implica eso. Para el caso de lo que es el presupuesto del límite del gasto electoral, que son el tema de artículos promocionales, y el caso de promoción electoral, la cifra del límite del gasto es de $1.900.000 aproximadamente, y el 30% de ello es lo que se destina para lo que es el tema de promoción, lo que es esto en el tema de radio, televisión, prensa y vallas publicitarias, que es alrededor de $576.000. Correcto. Usted hacía referencia al avance, al menos en un 50% de la impresión de papeletas electorales, esto en lo que tiene que ver con presidente y vicepresidente de la República. ¿Qué pasa con estas otras papeletas, incluida, por ejemplo, el tema de la consulta popular? Sí, ya con el cronograma que nosotros tenemos con IGM, obviamente ellos tendrán ya que imprimir lo que son las dignidades de asambleístas del exterior. ¿Pero por qué? Porque son estas dignidades o estos paquetes electorales los que tienen que transportarse allá a los consulados. Entonces nosotros hacemos una prioridad de cuáles serían las papeletas electorales o los documentos que tienen que salir primero. En este caso estamos hablando del exterior. Estos paquetes electorales, un paquete electoral se conforma por las papeletas, documentos, material genérico, esferos del padrón electoral, todos esos documentos. Ellos terminan o tenemos su desplazamiento alrededor de a finales de enero. Entre el 28 de enero ya empezamos el desplazamiento de estos paquetes hacia los consulados, debido obviamente a los tiempos que demora ir de Ecuador a diferentes consulados de todo el mundo, que tenemos la ventaja de que nuestros ecuatorianos residentes en el exterior puedan también sufragar. Y evidentemente también lo propio para las zonas amazónicas, en las cuales va a haber la distribución de estos paquetes desde el 6 de febrero. ¿La impresión de estas papeletas avanza de manera paralela o progresivamente? Definitivamente. Un tema progresivo, por ejemplo, en el caso de lo que son dignidades nacionales, se tendrán que imprimir las 12.800.000 en el caso de presidente o asambleístas nacionales y parlamentarios andinos. Ahí no tendrían ningún inconveniente. En el caso de asambleístas provinciales, obviamente es por cada una de sus provincias. Y en el caso de algunas provincias, recordar que también tenemos el voto por circunscripciones, que es el caso de Pichincha, Guayas y Manabí. Para todo esto, reiterar que ya se cumplió con todo el proceso de verificación y cumplimiento de requisitos y están plenamente habilitados ya todos los candidatos. Definitivamente. Recordar que tuvimos el plazo para poder inscribir a las organizaciones políticas que podían participar para las elecciones de febrero. Estamos hablando de 70 organizaciones políticas. Recordar que tenemos más de 160 organizaciones inscritas, pero para estas elecciones que son de carácter nacional y provincial solamente tenemos el tema de 70 organizaciones que van a participar y cumplieron todos los requisitos, el tema de su verificación de firmas. En el momento que ya inscribieron sus candidaturas... Eso también pasó por un proceso de revisión, justamente por una etapa de impugnaciones, inclusive de dichas candidaturas. Claro, muchas organizaciones también políticas no pasaron el poder tener su nombre jurídico debido a que no cumplieron quizás con uno de los requisitos importantes, que era la cantidad de firmas que tenían que acceder. Entonces, por lo cual no pudieron participar o no van a participar para las elecciones de febrero. Eso como primera etapa como organización política. Claro. Y la siguiente es, listo, ya tengo mi organización política creada, ahora sí voy a inscribir a los candidatos. Y los candidatos tuvieron que pasar también otros filtros, que es el poder calificar y que cumplan sus requisitos. Entonces, eso ya cerramos, tenemos ya las candidaturas ya en firme. Pasaron lo que es el Consejo Nacional y también el Tribunal Contencioso Electoral, obviamente cumpliendo con la normativa, y lo que nos encontramos ya son procesos ya más operativos. Ya estamos inclusive preparándonos para el simulacro que tenemos el 8 de enero, un simulacro que se va a realizar a nivel nacional y están invitados todos los medios de comunicación. Es decir, un simulacro de lo que ocurriría ya el próximo 19 de febrero. Efectivamente, entonces vamos a realizar esto en todo el país, ya se les definirá el tema de los recintos para que ustedes puedan ver, y se realizará ahí el tema de unas juntas receptoras del voto,
el tema de votación preferente, voto asistido, las personas con discapacidad, el voto de los militares, o sea, todo lo que se va a cumplir el 19 de febrero. Usted hacía referencia también al avance en cuanto a las capacitaciones de los integrantes de las juntas receptoras del voto, un 34% aproximadamente. ¿Cómo va a ir avanzando y hasta cuándo también todo este proceso? Gracias. Nosotros tenemos un avance sustancial del 34%. Ajá. Las capacitaciones duran hasta un día antes del proceso electoral. Correcto. Esto es hasta el 18 de febrero. Y yo mencionaba que tengo una cifra muy importante que era del 75% aproximadamente de estudiantes universitarios, que es un cambio generacional muy importante, porque en procesos electorales anteriores había también la queja de la ciudadanía. Oye, yo estoy ya 2 o 3 veces como miembro de mesa, por favor, consejo, sáquenme. Y hemos hecho un o yo trabajo justo ese fin de semana, en fin. Diferentes argumentos en este caso de los pero recordar que el voto es obligatorio. ¿Cómo? Claro que sí. Definitivamente también, y hay sanciones por no asistir como miembro o por el tema del sufragio. Pero en estas fechas, obviamente, muchas de las universidades se encuentran cerradas. Entonces, el 34% es un avance sustancial y en enero, febrero vamos a recorrer el tema de todas las universidades para poder capacitar este 75% que es muy importante. Obviamente, también tenemos porcentajes de empresas públicas o privadas. Entonces, los capacitadores van a esas empresas y dan los talleres a los miembros de las juntas. Lo importante, hay que destacar que también esos talleres son prácticos. O sea, no es simplemente un tema de una teoría, sino ahí nosotros revisamos y hacemos prácticas con los documentos que ellos van a tener el 19 de febrero para realizar el escrutinio. ¿Qué pasa con el sistema de conteo de votos? ¿Cómo avanza el trabajo al interior del Consejo Nacional Electoral para la implementación misma? Yo aquí me permito destacar que todos los sistemas informáticos que el Consejo Nacional va a implementar para el 19 de febrero son realizados por técnicos y profesionales ecuatorianos. Ningún sistema informático está desarrollado por ninguna empresa extranjera. ¿Qué es lo que eso significa? Tenemos un eje estratégico que es de soberanía electoral, tenemos el control sobre eso. Estos sistemas actualmente están pasando una auditoría con los delegados técnicos de las organizaciones políticas. Particularmente, antes de ayer y ayer, teníamos un laboratorio en las instalaciones del COSFA, en donde tenemos diferentes módulos para las organizaciones para que ellos puedan poder revisar la aplicación. El 3 y 4 de enero tenemos la revisión del código fuente para que ellos puedan revisar línea a línea cómo funciona nuestro sistema informático. Y si hay alguna recomendación, o sea, bienvenida sea y la podemos corregir. Entonces, estamos de la mano con las organizaciones políticas, con los técnicos, para que ellos puedan observar y mirar cuál es el sistema informático que nosotros estamos utilizando. Y ya en lo que tiene que ver con la observación electoral para el día de las elecciones, ¿qué es lo que se tiene previsto? Obviamente se aprobó el plan ya de observación electoral. Se ha invitado a diferentes organismos. Vamos a tener la presencia de lo que es UNASUR, el tema de OEA, UNIORE, AWEB, los organismos, la Asociación de Organismos Internacionales del Mundo, como observaciones independientes. Muchos de ellos van a estar en los simulacros del 8 de enero. Van a estar días antes como observación técnicas de avanzada, donde nos piden reuniones con diferentes áreas para ver ese avance y sacar obviamente sus conclusiones y también sus recomendaciones para nuestro proceso electoral. Y tenemos esa como observación independiente. Y una observación guiada es que van a venir 130 técnicos de profesionales, de expertos electorales de diferentes países del mundo en temas electorales para poder también observar nuestro proceso electoral. Correcto, Diego. Sin duda todavía arduo trabajo el que tiene en las próximas semanas y meses del Consejo Nacional Electoral y nosotros seguiremos de cerca aquello. Por supuesto. Diego, muchísimas gracias. Diego Tello, coordinador de procesos electorales del Consejo Nacional Electoral, dando cuenta de cómo van los preparativos justamente de cara a las elecciones de febrero próximo, en donde todos los ciudadanos estaremos convocados para expresar nuestro derecho al voto.